¿Cuáles son las 6 habilidades pedagógicas que mide el instrumento Meta? ¿Sabías que hoy en día los directivos de educación básica están tan ocupados resolviendo problemas que han perdido terreno de su liderazgo pedagógico? ¿Te has preguntado, cómo se consigue el liderazgo pedagógico? Y, si se pierde, ¿cómo podemos recuperarlo? Para ello, en Guanajuato se está implementando una estrategia a través del instrumento Meta para que los directivos recuperen su liderazgo pedagógico. Para poner en práctica esta estrategia, necesitamos conocer las 6 habilidades pedagógicas que son la base del acompañamiento entre directivos y docentes. Estas 6 habilidades son clave para conseguir, recuperar o fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos. ¿Quieres conocerlas? 1. Fomentar una mentalidad de crecimiento. La primera habilidad pedagógica incluida en el instrumento Meta y que será parte de la observación a realizar con los docentes y del acompañamiento correspondiente se llama fomentar la mentalidad de crecimiento. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo les pregunto, ¿cómo aprendimos a patinar o a andar en bicicleta o a conducir un auto? ¿Quién estaba con nosotros? ¿Quién nos enseñó? ¿Fue paciente? ¿De qué manera nos marcaba los ajustes que teníamos que ir haciendo? O si lo estábamos haciendo bien o si estábamos cometiendo algún error. Yo sé que todos hemos vivido algún tipo de experiencia y pongo estos ejemplos porque uno va sobre la marcha y si dejamos de pedalear, nos caemos y si nos y perdemos el equilibrio, nos caemos con los patines, nos caemos en la bicicleta o hasta podemos generar un accidente cuando vamos conduciendo un auto y estamos apenas aprendiendo a coordinar pedales, manubrio o volante, palanca de velocidades. Y todo esto no solamente es un ejercicio personal en el que nos equilibramos, nos coordinamos, sino que muchas veces implica una relación emocional con el instructor o la persona que nos está acompañando a desarrollar esta habilidad. Justamente por eso en este taller estamos revisando de qué manera no solamente evaluar al maestro, u observarlo o darle una realimentación, sino modelarle este tipo de actitudes. La mentalidad de crecimiento tiene que ver con, si bien hacer ver el error, también, por supuesto, aplaudir o elogiar los avances y el aprendizaje, pero sobre todo en cómo lo hacemos. Acuérdense cómo nos sentíamos si íbamos manejando, ya era suficientemente estresante pensar en las consecuencias de una equivocación para todavía aguantar que alguien nos estuviera marcando los errores con una voz intensa, alto volumen, a lo mejor algún reclamo, a lo mejor alguna palabra que no era de aliento, sino todo lo contrario. Así que fomentar la mentalidad de crecimiento sí es reconocer los avances, sí es motivar para continuar y sobre todo es recordar que cuando estuvimos en esa situación, nos levantamos y lo volvimos a intentar. Y eso requiere ánimo, eso requiere una fortaleza y decir, me estoy sintiendo mal porque me acabo de caer de la bici, me raspé la rodilla, me caí patinando, casi choco en el volante, confundí el acelerador con el freno, pero esto no me va a detener para aprender y lograrlo. Y qué mejor que tener a nuestro lado una persona que nos anime a continuar y que nos permita superar todas estas creencias limitantes donde nos damos por vencidos o pensamos que ya no vamos a volverlo a intentar porque nunca lo lograremos. La mentalidad de crecimiento justamente es abonar, apostar al proceso, al desarrollo de la habilidad, al momento en el que se va generando el aprendizaje de manera paulatina.
Claro que no va a suceder de un instante a otro. Claro que vamos a tener que ser pacientes, seguir alentando, sin marcar los errores, pero nunca de una manera que hagan sentir al alumno o al maestro que ya todo está dicho, que ya no va a poder mejorar nunca, que está en su identidad el error y no en un momento pasajero. Nuestra actitud ante el error nos va a permitir transmitir justamente esta capacidad de seguir aprendiendo, de que, como diría mi niña de 6 años, cuando algo ocurre en casa, un accidente, se derrama la leche, se rompe algo y dice, no pasa nada, mami, no pasa nada, ahorita lo limpiamos, ahorita lo recogemos y hay que tratar de no volverlo a hacer. Una actitud empática ante el error. Es más, si podemos utilizar el error como una vía de aprendizaje, mejor, sería lo ideal. Piensen también en una persona que está aprendiendo a cantar y que a lo mejor en los ensayos se desafina, no da la nota correcta o en la presentación la riega por completo y todo el público se da cuenta. Pero eso no tiene que significar que jamás va a volver a cantar. Así que esa es la mentalidad de crecimiento. Tiene su complejidad porque es trabajar con las creencias, con el sistema de creencias nuestro, del maestro y a su vez del alumno. Pero claro que se puede si lo vamos modelando justamente en esa secuencia. 2. Fomentar el aprendizaje colaborativo. Bien, y si fomentar la mentalidad de crecimiento ya en sí mismo es muy importante, pero también un tanto compleja porque implica trabajar psicológicamente con nosotros y con los demás para que no nos sintamos limitados por nuestras creencias, sino consideremos el aprendizaje como algo sencillo para lo que estamos preparados y sobre todo como un proceso infinito que va a atravesar diversas fases y diversos errores para lograrlo. Ahora imaginen llevarlo al nivel de la interacción. Justamente de eso se trata el aprendizaje colaborativo, que es la segunda habilidad. El aprendizaje colaborativo, yo les ponía una imagen de unos útiles escolares porque nos sugieren que algo que podemos implementar es estas dinámicas en donde no todos los estudiantes tienen los mismos recursos, los mismos materiales. Es más, que a propósito y de manera intencional, uno traiga tijeras, mientras que el otro trae la regla, el otro trae el libro, el otro trae la libreta, el otro trae la cartulina, el otro trae los plumones y todos dependen el uno del otro para lograr juntos un objetivo en común. No es nada más trabajar en equipo, porque muchas veces nos reunimos, tú haces esta parte, yo hago aquella, y cada quien trabaja, no está mal, ¿no? Cada quien trabaja a su ritmo, de su forma, y luego todo se reúne ya en un producto final. Pero colaborar significa interactuar, significa observar qué alumno no está interactuando al igual que los demás, cuál no está siendo integrado o incluido. ¿Cuál se está quedando atrás porque está en otro ritmo o porque no entendió la indicación o porque los demás no le están ayudando a integrarse? Habla de relaciones sociales. Más que otra cosa, la colaboración implica esta forma de comunicarnos asertivamente, de ser empáticos, de ceder, de responder pacíficamente ante los conflictos usando el diálogo, porque donde hay más de una persona hay conflicto. Si a veces hay conflicto con nosotros mismos y con nuestras creencias, ahora imagínense cuando nos ponemos en juego los recursos de distintas personas, las creencias, la personalidad, y el maestro debe observar cómo están interactuando los estudiantes y hacerles ver esta interdependencia como la que hablábamos en los materiales para que sepan que todos van a aportar algo diferente desde la diversidad. Y por eso es muy importante que el trabajo colaborativo tenga un seguimiento en donde el maestro esté dándose sus vueltas a todos los equipos y veamos cómo están relacionándose, comunicándose y participando activamente todos los estudiantes o todos los maestros en un trabajo en conjunto para un fin en común.
De tal manera que yo les diría que la clave en el trabajo colaborativo es observar las interacciones, la comunicación y la integración que tienen al trabajar juntos varios estudiantes o varios docentes. 3. Verificar la comprensión. Ahora vamos a hablar de verificar la comprensión. No sé si ustedes alguna vez han platicado con una persona que, además de hablar con rapidez, no hace pausas y cuando tú intervienes en esa conversación, cuando te da chance de participar, ya está con la palabra en los labios a punto de contestarte con cierta urgencia y ansiedad, porque en lugar de estarte escuchando, está pensando qué te va a decir después, qué te va a contestar, con qué te va a contradecir o qué cosa importante te va a contar que resulta todavía más interesante que lo que tú estás diciendo. Justamente esas personas no están practicando la escucha activa y esto les va a impedir, uno, percibir lo que el otro está diciendo y número dos, verificar si los están escuchando. Porque suele suceder que cuando estamos en nuestro papel de querer hablar y hablar y hablar y expresar y nos es urgente hacerlo y no podemos parar, no escuchamos al otro, estamos pensando qué responder cuando el otro habla, pero además corremos el riesgo de que la otra persona ya no nos esté poniendo atención. Ya la otra persona, aunque esté de cuerpo presente, la verdad es que ya está pensando en otra cosa, ya nada más mueve la cabeza o hace como que nos está mirando, pero está pensando, nunca va a dejar de hablar, ya me quiero ir, ya se me hizo tarde, ¿a qué hora me va a dejar despedirme para continuar con mi vida? Lo que está diciendo ya no me importa, ya no me incumbe, ya quiero irme. Y entonces la otra persona solo desea que terminemos de hablar y ya no está escuchando lo que decimos. Bueno, eso a veces nos pasa como maestros. Y los estudiantes por eso ya están pensando en otra cosa. ¿Y cómo podemos verificar que sí nos están escuchando, que el mensaje llegó a ellos, inclusive de una instrucción? No tiene que ser de toda una cátedra ni todo un tema, solamente una instrucción. ¿Qué sería bueno? Hacer una pausa, mirarlos, darles unos segundos y que nos confirmen de alguna manera que escucharon, cómo lo procesaron, porque puede ser que lo escucharon, pero tal vez no fuimos del todo claros y la mayoría, cuando la mayoría del grupo se puso a hacer otra cosa o la hizo de maneras muy diversas, quiere decir que nuestra consigna no fue clara ni precisa y ahí sería apropiado reconsiderar, volver a dar otra indicación con más claridad o ajustar, como lo vamos a ver más adelante, lo que estamos haciendo en función de lo que los alumnos solicitan. De tal forma que las estrategias que aquí nos recomiendan es que el maestro, después de dar una instrucción, por ejemplo, haga esa pausa y verifique. Yo les ponía a un niñito levantando su mano o a alguien que está levantando un cartel o una hoja, porque son formas rápidas en las que todo el grupo nos puede responder si estamos en la misma sintonía. Por ejemplo, podemos decir, ¿están todos escuchando que vamos a hacer un dibujo sobre Miguel Hidalgo con el estandarte? Y que pongan pulgar arriba o pulgar abajo si quedó clara la instrucción. Otra forma es levanten la mano todos aquellos que tienen claro qué vamos a hacer. Ya levantan su manita y a lo mejor elegimos alguno de los que tienen la mano levantada. Puedes comentar frente a todos qué fue lo que tú entendiste, qué vamos a hacer. Puedes repetir la instrucción, por favor. Y si algo le falla, a ver, otro de los que tenían la manita levantada. Es apropiado también a veces darle la palabra al que no tiene la mano levantada, pero bueno, aquí es como un censo para saber cuántos consideran que sí lo comprendieron, para que les expliquen a los que todavía no tienen procesada la consigna.
Otra forma es el cartel, que levanten todo su cartel y nos pongan ahí en una hojita, hasta podemos tener ya nuestras hojitas en blanco allí listas para que pongan sí o no, o carita feliz, o carita de duda, o carita sonriente, o carita triste, dependiendo de si quedó claro o no. Y es una forma rápida en la que ellos también nos pueden ir manifestando de qué manera va quedando o no en sintonía todo el grupo para realizar alguna actividad o que el tema ya fue comprendido o que saben qué es lo que vamos a hacer. Y además, bueno, hay formas en las que uno se acerca, ¿no? De manera más particular con cada uno de ellos, que sigan manifestando alguna duda o que los vemos dispersos o que no lo vemos que esté haciendo lo mismo que los demás. Bueno, vamos y nos acercamos, pero estas son formas rápidas. Otra forma rápida en la que todo el grupo puede estar en el mismo canal es que después de dar la indicación les pidamos voltear con su compañero de atrás o su compañero de a un lado y platicar sobre lo que entendieron, para que quede todavía más claro a la hora de explicarle a un compañero. Siempre nosotros nos damos cuenta qué sí entendimos, en qué tenemos dudas y qué información nos hace falta. Y en ese momento es posible que nos pidan a los docentes que les expliquemos, que nos acerquemos a la pareja que tiene alguna duda o al equipo y que aclaremos esos detalles. Esas son las maneras que nos recomiendan que podemos sondear o verificar de manera grupal si ya se comprendió la indicación, el tema, la explicación, la fórmula, el método, alguna de las consignas que se ha dado en clase. 4. Ajustar la enseñanza. Así como verificar la comprensión tiene que ver con saber hacer las preguntas precisas, ya sea sobre el tema, sobre la consigna, sobre la explicación de algún proceso o de algún procedimiento, así también en consecuencia y de manera inherente, cuando recibimos esa respuesta de los alumnos, ya sea de forma grupal o de manera más particular, es importante realizar acciones de ajuste. Porque ¿qué va a pasar si la mayor parte del grupo no comprendió la consigna? Si están haciendo otra cosa, si no comprendieron el procedimiento, si hay un paso que no les quedó muy claro, o si cada quien está haciendo una cosa distinta. Significa que no tuvimos la claridad a la hora de explicarlo y que hay que ajustar. A veces los ajustes son de tiempo, solamente hay que darles un poco más de tiempo. O si ya acabaron muy rápido, hay que ajustar y poner una actividad con los que van terminando. Otras veces los ajustes son de la forma en la que se explicó. Tal vez requieren material concreto, ejemplos distintos, ilustrarlo con alguna anécdota, algún cuento, alguna historia para hacer ese aprendizaje por analogía. O también los ajustes pueden tener que ver con modificar radicalmente la actividad didáctica, pero llegar al mismo objetivo de aprendizaje. Les voy a poner un ejemplo. Esta semana pasada sucedió que mis estudiantes en secundaria no habían recibido la clase de educación física previa a la clase que yo iba a impartir de formación cívica. Entonces yo llego con mi clase preparada, contenta, feliz, todo, traía pues el tema, ahorita lo vamos a ahondar en las siguientes habilidades. Traía yo un tema muy clásico de estas fechas. De hecho, hoy estoy grabando en el día que se conmemora, que es el 13 de septiembre, y pues es el aniversario de los niños héroes, el aniversario de esta batalla en donde defendieron a su colegio militar. Y entonces yo traía ya preparada mi actividad de a lo mejor hacer alguna lectura, discusión en equipos y luego en plenaria llegar a cierta conclusión. Pero ellos deseaban salir del salón. Ellos lo que querían era su momento de moverse fuera del aula, de salir, de tomar aire, de, de estirarse, ¿no? O incluso de ver lo que hay allá afuera. Y no habían tenido educación física. Así que hice un ajuste porque pues los vi molestos, que yo no tenía la culpa, pero no los podía mantener molestos e imponerles la actividad que yo ya traía mis copias, traía mi material. Y dije, no,
vamos a cambiar. Les dibujé en el pizarrón, primero, esperen, ahorita podemos salir del aula si conseguimos avanzar en esto, gestionamos un permiso para salir. Les puse una tablita donde había 4 preguntas sobre los niños héroes, ahorita les voy a platicar cuáles, y había 5 columnas de 5 personas o tipos de personas en la escuela que había que ir a buscar para que les hicieran las 4 preguntas. Eso les fascinó porque ya implicaba ir a buscar a un directivo, a personal de apoyo, a algún compañero de otro salón, a un maestro de historia y a un maestro de otra asignatura. Les fascinó, ya se vieron yendo a entrevistar. Eso sí, tuvimos que nombrar al jefe de grupo a que fuera a solicitar el permiso, que estuvieran afuera. Y yo tuve que correr el riesgo de cuidarlos de manera simultánea a varios, hacer una logística de este equipo salen 2 personas, mientras tanto de este equipo preparen sus preguntas, en cuanto ellos regresen, ustedes se van y así. Claro, hubo un momento en el que varios salieron, pero los estaba mandando yo también con cierto personal de la escuela que no estaban del todo descuidados mis estudiantes. Y se logró y regresaron tan contentos, aun cuando no salieron todos al mismo tiempo, se organizaron para poder salir todos. Y cuando regresan y juntan toda la información por equipo en una sola tabla, lo que dijo el maestro de historia, lo que dijo el director, lo que dijo la maestra de ciencias, lo que dijo el intendente, y todo lo vacían y dicen, maestra, creo que no es lo que nosotros pensábamos. Y ahí se junta muy bien, se une perfecto con lo que vamos a ver al ratito sobre el pensamiento crítico y, ¿por qué no?, también sobre la realimentación. Ahorita lo platicamos. 5. Proporcionar retroalimentación. Entonces, quedamos que ajustar la enseñanza puede ser ajustarla en tiempos, ajustarla en el modo, en la dinámica que se está trabajando en el grupo y también ajustarla por completo en nuestra didáctica para llegar al mismo objetivo de aprendizaje. Y esto a veces nos requiere, o todo el tiempo nos requiere, estar muy alerta de lo que está pasando emocionalmente con nuestro grupo, también con lo que está pasando en el centro escolar y en la comunidad, porque si ese día ocurrió algo a nivel de la comunidad que tiene a todos hablando sobre el tema, es apropiado tomar en cuenta ese interés desmedido que están presentando los alumnos y sus familias para que justamente ese tema se coloque al centro y sea un excelente pretexto para desarrollar el aprendizaje que estaba contemplado para la clase. Todo es cuestión de hacer ajustes en la didáctica, en la dinámica, no necesariamente en la meta de aprendizaje. Es usar como lo que está sucediendo en el día con día para aprovecharlo y que nos ayude a que aprendan más y mejor. Y bueno, esto se liga perfectamente con la realimentación. A mí me gusta decirle realimentación porque viene de la palabra feedback, por eso decimos retroalimentación. Sin embargo, me encanta a mí estudiar nuestra lengua y creo que re ya es suficiente porque es repetir, retomar, regresar para entonces alimentarnos nuevamente de lo que ya sucedió. Y retro, bueno, es como regresar, pero para fines estrictos, el tecnicismo es la retroalimentación y consiste justamente en ese observar lo que está pasando, en esa verificación de cómo van nuestros estudiantes y realizar los ajustes precisos y seguir observando y seguir festejando los logros, seguir elogiando los avances y también señalar aquellos errores, pero de una manera empática. Ya lo habíamos dicho desde la mentalidad de crecimiento. ¿De qué manera vamos a hacer ese balance, ese equilibrio preciso en el que vamos a decir muy bien de esta manera y también esto es mucho uso de programación neurolingüística y del vocabulario que usamos para transmitir lo que deseamos transmitir. Siempre una persona a la que se le habla en el mismo nivel, la misma postura, en un tono amable, sin cruzar brazos, sin subir la voz, sin gritar, y se le dice en lugar de pero, no, y palabras que descartan y descalifican, podemos decir y también
Estoy segura que podrías mejorar si realizaras este cambio, este ajuste, esta precisión. Sé que lo puedes hacer y yo voy a estar allí para acompañarte. Yo soy tu maestra y yo te voy a acompañar hasta que lo logres. Confía en mí. No te voy a dejar solito, no te voy a dejar solita. Tú estás aprendiendo y yo te voy a acompañar. Entonces, de esa manera, una realimentación no se siente como un regaño, porque todos sabemos que las evaluaciones, las calificaciones, a final de cuentas es una realimentación y nos da mucho miedo que nos señalen en qué estamos mal, porque nos sentimos agredidos, humillados, maltratados. A lo mejor es algo cultural, sí, tal vez, pero es real, es parte de nuestras creencias y de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces nos lo han hecho ver de formas que sí hieren susceptibilidades. Les cuento algo bien rápido. Viene a veces alguno de mis directivos a mi salón y desde que se planta en la puerta, la abre de golpe, se pone las manos en la cintura y me dice, ¿qué hacen todos los alumnos fuera de sus filas? ¿Qué están viendo? ¿Acaso están trabajando? Sí, lo que pasa es que están en equipos o están en movimiento o están poniéndose de acuerdo y por eso todos están hablando al mismo tiempo, pero hay una indicación que se está llevando a cabo, tal vez no de la manera más tradicional, pero están trabajando. Cosa distinta, tengo otro directivo que entra y desde la puerta me dice, maestra, ¿me permite un momento? Con su voz muy tranquila y muy suave, muy modulada. Claro que sí, maestro, me requiere a mí o hablar con el grupo. Quisiera decirles algo a su grupo. Entra y bueno, ellos saben, en el momento que entra, se acomodan, se quedan quietos. A lo mejor sí hay que decirles, atiendan a lo que les van a decir, pero es distinto el mensaje que envía un directivo que entra con esta otra actitud sin descartar al maestro, sin señalar lo que le parece que es un error, que a lo mejor sí yo cometo el error que estén mis alumnos de pie o en movimiento, pero no me están descalificando o restando autoridad cuando entra, pide permiso, habla con una voz suave. Me parece que esos son dos formas muy distintas de marcarle al maestro lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que creemos que es correcto y lo que no, lo que queremos que cambie. Y les aseguro que la sensación de nuestros docentes va a ser distinta y la de nuestros estudiantes también si se los hacemos ver con mucha más empatía, poniéndonos en su lugar de aprendices, no de expertos. No tendrían que saberlo todo ya. Acuérdense, el aprendizaje es infinito, es paulatino y todos estamos poco a poco mejorando. 6. Promover el pensamiento crítico y profundo. Y bien, respecto a promover el pensamiento crítico profundo, la verdad es que cuando lleguemos a este punto es porque ya logramos ganarnos su confianza, superar creencias limitantes, sabemos practicar la escucha activa, sabemos hacer pausas para verificar que están comprendiendo, estamos haciendo los ajustes sobre la marcha, aunque nos cueste trabajo, pero es parte de, y usando todos los pretextos de lo que ocurre a nuestro alrededor para interesarlos en la clase y llevarlos al máximo aprendizaje, que además es infinito. Y, por supuesto, saber dar una realimentación cercana, humana, empática y que nos permita felicitar, aplaudir los logros y también señalar los errores, pero de una manera en la que nada está dicho, en la que todo puede ir mejorando y todos estamos en ese proceso. Bien, cuando hemos hecho todo esto, entonces podemos llevarlos al nivel de pensamiento crítico o pensamiento profundo. Y para ello les quiero continuar contando lo que pasó con mis estudiantes que salieron e investigaron con sus 4 preguntas que se las fueron a aplicar a distintos maestros, a distintas personas que están en la escuela. Y yo siento incluso que tal vez algunos alumnos se quedaron con la sensación que era para ver cuánto sabían estas personas sobre el tema de los niños héroes. Y también algunos de los entrevistados lo sintieron. Los maestros de historia se explayaron. Los otros maestros
algunos los agarraron en curva porque pues son maestros que dan matemáticas o que dan física y que de pronto, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Estoy dando mi clase, me interrumpes y los niños héroes, o sea, ¿cómo? Y también los alumnos allí entraron como un poco en contacto con el tema. Yo les di una explicación muy breve. Les dije, si no tiene idea de qué le estás hablando, dile, contextualízale. Sí, me refiero a los alumnos del heroico colegio militar que defendieron su escuela, el castillo de Chapultepec, ante la invasión norteamericana o estadounidense. Ah, sí, 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 ya les digo, nada más digan eso, porque la clave va a ser que contesten las preguntas como ellos, con su criterio, con su forma de ver, consideren que es lo correcto. Entonces las preguntas eran, ¿conoces la historia? Nada más era para contextualizar. La segunda es, ¿consideras que es verdadera? La tercera, ¿qué evidencias conoces de que esta historia sea verdadera? Y la cuarta, si fuera un mito, ¿qué intención tendría? Desde que ellos leen las preguntas, se me quedan viendo como, ay, caray, maestra, o sea, entonces, ¿no es cierto? Entonces, no, no sé, tú veas las preguntas. Era clave que entrevistaran al maestro de historia, por supuesto, a los maestros de historia que estuvieran en la institución. Ya desde ahí varios de ellos les dijeron, sí es cierta, está basada en hechos reales, pero las edades no son las más precisas, pero algunos detalles han sido alterados. Es que es algo que busca el sentido nacional en los jóvenes, la identidad, el amor por la patria. Por eso hay que hacerle algunos ajustes. No creas que todo ocurrió tal como se dice. Entonces, cuando regresan, los alumnos ya llegan con muchas preguntas cuando vienen al salón. Yo ahí les dejé como pistas, ¿no? Y les dije, bueno, solo piensen lo siguiente, conforme iban regresando con sus respuestas y ya se quedaban algunos en el salón, otros salían, entonces yo seguía platicando con ellos, ¿qué te dijeron? ¿Qué te comentaron? ¿Qué respuestas encontraste? ¿Qué diferencia hay entre la respuesta que te dio el personal de apoyo con la que te dio el director y el maestro de historia o un compañero de otro grado? Y ya ellos las notaban y entonces les decía, bueno, en evidencias, casi todos, sobre todo los maestros de historia, dijeron que son los nombres de los cadetes, esa es una evidencia, las actas de nacimiento, los documentos en donde en los archivos se quedó relatada la historia y los acontecimientos que ocurrieron en esa batalla. Y yo les decía, bueno, a lo mejor valdría la pena preguntar algunas otras evidencias que nos permitirían hoy corroborar el grado pues, de verdadera de esta historia, ¿no? Entonces yo les decía, ¿alguien les habló de dónde residen, dónde descansan sus restos? ¿Dónde están sus tumbas? ¿Alguien les habló si en el monumento de las 6 columnas blancas que está en Chapultepec, donde están los nombres de los 6 niños héroes, allí dice, aquí descansan sus restos? ¿Alguien habló de si se les han hecho pruebas forenses a esos restos? Y una pregunta que de verdad eso ya los volaba, ya les hacía así que su mente se fuera de verdad a preguntarse miles de cosas más. ¿En dónde está la bandera en la que se envolvió y se lanzó? Y esa bandera debería de estar en un museo. ¿A dónde la podemos ir a ver? ¿Dónde está esa bandera manchada? ¿Dónde se expone? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Quién la tiene? Entonces, todas esas preguntas empezaron a generar un debate cuando todos se reúnen en el salón y cada uno comienza a defender una postura distinta. Claro, yo ya tenía preparado el texto que les había llevado fotocopiado, de Francisco Martín Moreno, en donde él plantea justo estas dudas y estas respuestas y nos dice que pues ya ustedes lo investigarán, ¿verdad? También les dejo aquí abierta esa duda, que es algo muy característico de promover el pensamiento crítico. Hay varias respuestas, no hay una sola verdadera. Cada uno puede profundizar en el sentido que más le atraiga. A algunos les gustó profundizar en que tenían más de 18 años, pero sí hay cadáveres ahí en esas columnas, pero al parecer no pertenecen a la época en la que ocurrió la batalla, son restos de otra época.
y cómo ciertas declaraciones que hizo el presidente estadounidense provocaron que se levantara este monumento y que el mito o que la historia se volviera como a contar todo eso ya cada quien decidió en qué elemento le interesaba más detenerse, profundizar e investigar más. Y sobre todo con la apertura de que toda esa indagación, todas esas preguntas, todas esas respuestas eran válidas y ninguna era absoluta, ni correcta ni incorrecta, porque estamos justamente en un proceso de indagación en el que ellos se tienen que sentir libres de continuar profundizando cada uno en su línea, en su estilo, en su forma, con sus recursos y con lo que más les interese. Una vez que hemos revisado y comprendido las 6 habilidades pedagógicas, te invitamos a preparar el proceso de evaluación con tus docentes. Bien, pues espero haber sido concreta y sobre todo ajustar las 6 habilidades a ejemplos cotidianos de nuestro contexto en México, en Guanajuato, y que pues ustedes puedan a su vez hacer esa relación con los casos que ocurren en su escuela, con ejemplos ilustrativos de su contexto escolar, para que así el modelar, acompañar, ejemplificar estas 6 habilidades pedagógicas sea algo sencillo que puedan lograr al momento de acompañar a sus maestros a desarrollarlas. Recordemos que el instrumento meta va a servir para focalizar una de estas habilidades, la que más tengan necesidad de desarrollar sus docentes, cada uno de ellos, y entonces acompañarlos de manera continua durante un periodo de tiempo a que la practiquen y a que la hagan parte de su forma de dar clase. Así que seguramente les van a solicitar que ustedes los acompañen modelándola, ejemplificándola y qué mejor que sea desde el momento que se acercan al maestro para solicitarles que inicien este proceso de autoevaluación, de diagnóstico, para mejorar juntos como escuela en los procesos de aprendizaje y que desde ese momento nos acerquemos ya practicando estas 6 habilidades pedagógicas. Un gusto nuevamente haber participado con ustedes y nos vemos muy pronto.